Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para participar en estos temas, me pueden encontrar en LinkedIn. El día de hoy es un episodio muy especial porque vamos a analizar el conflicto de Israel y Palestina. Nuestros invitados analizan desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva política, todo lo que ha sucedido desde octubre hasta el día de hoy, que tiene que ver con la situación de Israel y Palestina, lo que ha sucedido a nivel internacional, las posiciones de diferentes países y la participación de organizaciones internacionales. Además, tienen en cuenta también las declaraciones que han hecho países como Colombia frente a este tema. Después de esta introducción, empecemos el debate. El debate. Antes de empezar esta conversación, vamos a presentar a los invitados de hoy. Sergio Gómez, politólogo con estudios de posgrado en planeación urbana, ha trabajado durante más de 10 años en instituciones públicas y privadas, así como en organismos internacionales en temáticas de desarrollo y paz. Bienvenido, Sergio. Hola Martín, gracias por la invitación. También tenemos a una muy conocida de aquí, Catherine Galindo, coordinadora de investigación en Colombia Risk Analysis, escribe notas de clientes y realiza investigaciones sobre una variedad de temas, incluidos transporte, seguridad y defensa, política nacional y relaciones internacionales. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Rosario, con énfasis en asuntos de seguridad y defensa nacional y actualmente está realizando una maestría en estructuración ágil de proyectos de alta complejidad en la misma universidad. Se especializa en temas estratégicos de seguridad y defensa, terrorismo, Medio Oriente, análisis de datos, redes sociales y medios abiertos para la investigación y producción de artículos. Ha escrito investigaciones e informes relacionados con la Estrategia de Seguridad Nacional de Colombia en su cargo anterior en la Armada Nacional, donde trabajó en pronósticos prospectivos y futuros para la División de Inteligencia. En roles anteriores también realizó análisis de redes sociales, mapeo de tendencias políticas y análisis de sentimientos públicos. Bienvenida, Catherine. Hola Martín, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar de regreso. Y también tenemos a Manuela Barrero, internacionalista, candidata a Magíster en Innovación y Transformación Digital con experiencia en liderazgo de proyectos, gestión de la innovación y el conocimiento tanto para el sector público y privado. Actualmente trabaja en el sector humanitario analizando la crisis humanitaria en Colombia. Uno de los mayores temas de interés en investigación ha estado relacionado con el conflicto en el Medio Oriente. Bienvenida, Manuela. Martín, muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos. Muy bien, y quiero de hecho empezar contigo, Manuela. Entonces quisiera que le cuentes a grandes rasgos a nuestros oyentes que probablemente primero tienen que saber que hablar de estos temas de Israel, de Medio Oriente, requiere mucho más tiempo que una sola hora de podcast, requiere como mínimo todo un semestre de universidad para entender, aunque sea los inicios, el avance y tal vez la actualidad de ese conflicto, pero aquí vamos a cubrir unas grandes partes de todo esto. Entonces, primero cuéntanos qué fue lo que pasó en octubre, porque eso nos reúne. Sí, el 7 de octubre de este año, uno de los brazos armados de Hamas, ¿no? Que es este grupo terrorista que está instalado en la Franja de Gaza, pues lanzó una ofensiva militar llamada Tormenta de Al-Aqsa. Disculpen si no lo menciono bien. Bueno, y el caso es que esta ofensiva militar, pues, se enfocó en lanzar
diferentes cohetes desde el 7 hasta el 13 de octubre aproximadamente. Y aquí es donde se prenden las alarmas y todo el mundo empieza a ver en los medios de comunicación más conocidos internacionales, pues esta escalada del conflicto, en donde Israel también responde con su primer ministro Netanyahu, que va a empezar una guerra, ¿no? En la Franja de Gaza y pues con Palestina como tal. Entonces, efectivamente, empieza todo un tema de juego de narrativas, por lo que tú mencionabas, de cómo se empieza a ver esto como dos bandos distintos y cómo los medios internacionales empiezan de pronto también como a tomar posición, ¿no? Y yo creo que lo curioso de pronto en este caso de esta escalada del conflicto, o quizá algo que yo añadiría para analizar, es el tema de las redes sociales y cómo ha jugado un papel fundamental en la medida que yo diría que también los mismos palestinos y las personas, y acá hay que hacer diferenciación en algo, y es una cosa que se empieza de pronto a ver después en las diferentes noticias, y es que ya hay que hacer una diferenciación de Palestina y de Hamas, ¿no? O al menos de la población civil y de Hamas, que era algo que de pronto no se estaba haciendo diferenciación al principio en las noticias, ¿no? Y que la gente, sobre todo las personas que estamos lejos de este conflicto y personas que no lo han estudiado, pues tienden de pronto a considerar que se trata de lo mismo, ¿no? Entonces, todo este tema del rol de las redes sociales creo que es interesante porque ha permitido que también los mismos palestinos que están en este momento pues viéndose afectados, sus familias han sido asesinadas, ¿no? Pues puedan de pronto también contar su versión de la historia. Y lo menciono en el caso de los palestinos, sobre todo porque sabemos que hay muchos problemas, digamos, de acceso a la información allí. Entonces, yo creo que eso es interesante y también, pues, mencionar que seguimos en una escalada, pues, del conflicto, un recrudecimiento de la violencia y vamos en 9.100 y pico, 200 muertes de palestinos en Gaza, ¿no? Y efectivamente, también desde el lado israelí, pues hay unos civiles capturados, hay unas muertes también de militares, soldados inferiores, pero pues eso también tiene que ver con la simetría del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como a grandes rasgos lo Ujú. que está ocurriendo, pero también les doy paso a las demás para que puedan complementar. Sergio, ¿qué tiene para complementar? Yo complementaría la excelente introducción que se acabó de hacer con algunos datos que pueden ser relevantes para entender la magnitud de lo que se está viviendo hoy en Palestina y específicamente entre Israel y Palestina. Lo digo porque la región donde se ubican Israel y Palestina se llama la región Palestina. Entonces, por eso hago esa aclaración. El 7 de octubre, como se había mencionado, como se acaba de mencionar, no solamente hubo lanzamiento de cohetes, hubo una incursión militar de Hamas que provocó la muerte de 1.500 civiles, la mayoría civiles, y también estaban militares, pero no, la cifra de militares no alcanzó a más de 50 en territorio israelí. Cuando se empezó a contar la noticia, las comparaciones iban como el peor genocidio que había vivido Israel desde el Holocausto, el peor ataque que ha recibido Israel desde la guerra del Yom Kippur. Me puse a hacer unas cuentas. En Israel viven 10 millones de ciudadanos israelíes y fueron asesinados 1.500 civiles, entre los que estaban ciudadanos de muchas nacionalidades, pero la mayoría eran israelíes. Es como si en Estados Unidos, con el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas y los otros aviones que se estrellaron en diferentes partes del país hubieran asesinado a 35.000 o 40.000 personas y hacemos la proporción de habitantes. Entonces, digamos que aunque, como se menciona,
la situación de violencia desde 2007, obviamente como tú lo mencionas, Martín, pues digamos, esto tiene es un conflicto de larga data, pero digamos que si uno analiza los últimos 20 años, el siglo XXI, la situación de violencia que había vivido Gaza, pues es incomparable a lo que se ha vivido el último mes. Vamos a cumplir un mes de esta situación. Y en ese mes han pasado muchas cosas. Ha pasado que ocurrió un ataque terrorista, eso fue un ataque terrorista claramente, el de Hamas, a población civil desarmada. También hubo inclusive la toma por algunas horas de algunas estaciones militares israelíes, algo que parecería impensable para el que es considerado el ejército más preparado del mundo. Pero después de ese ataque terrorista ha venido dándose una respuesta de Israel que en principio fue apoyada sobre todo por los países desarrollados, por Europa, por Estados Unidos, por Japón, por Australia, Canadá, etcétera, pero que ese apoyo ha venido disminuyéndose y se ha venido contrarrestando por una respuesta masiva de la sociedad civil, y ahí conecto con lo último que se dijo en relación con redes sociales, en contra de la desmesurada, excesiva y desproporcionada respuesta de Israel. El último dato que creo que daba Manuela, hablaba de 9.000 palestinos asesinados y la cifra de asesinados después del ataque terrorista de Israel no superan los 50 o los 100. Es una desproporción en el uso de la fuerza y eso ha deslegitimado ese derecho legítimo que inicialmente tenía Israel a defenderse. A eso hay que sumarle lo que está viviendo hoy Palestina en la Franja de Gaza. Palestina está dividida en dos territorios, Cisjordania y Gaza, pero lo que está viviendo Palestina en la Franja de Gaza hay que llamarlo a todas luces y siguiendo cualquier tipo de lectura del derecho internacional humanitario, es un genocidio. No es una respuesta a defenderse legítimamente, no es la intención, como mal lo intenta defender Benjamín Netanyahu, de acabar exclusivamente con Hamas, no. Por la respuesta militar que está ofreciendo Israel a este ataque terrorista, lo que está buscando Israel es un genocidio en la Franja de Gaza. Y eso hay que decirlo a todas luces. Gracias, Sergio. Catherine, ¿cuáles son tus opiniones de lo que nos han contado Manuel y Sergio? Bueno, pues yo creo que ya han dado un gran contexto de todo lo que pasó. Yo creo que añadiría este ataque no se planeó en un mes, 2 meses, un año. Esto es algo que viene una preparación de muchísimo tiempo. Aparte fue en una fecha particular, se estaba conmemorando un aniversario, entonces se ve una preparación y creo que con esto que terminó Sergio es parte de la justificación del por qué el ataque. Que se justifique lo que pasó no quiere decir que esté bien. Por años Israel ha atacado a Palestina, a los palestinos. Gaza es la cárcel de cielo abierto más grande del mundo. Sí, ellos no es un país ni siquiera, hay que empezar por esto, o sea, no es un estado reconocido. Aún es miembro observador de la ONU, entonces digamos que es lo primero, ¿sí? Entonces el porqué del ataque es de todo este ataque de Israel por años, la presión, el encierro que vienen las personas en Gaza sufriendo. Entonces se da este ataque que nuevamente no quiere decir que esté bien, pero hay un porqué del ataque. Y luego entonces también con lo que abrió Manuela es la proporción en la respuesta. En el derecho internacional humanitario debe haber una proporcionalidad en las respuestas de los actores involucrados y no se puede comparar de ninguna forma la capacidad que tiene Hamas, siendo bien o mal como se considera una organización terrorista, porque también es un partido político dentro de Gaza, con lo que tiene la capacidad del Estado de Israel. Y no es lo mismo. Así sea un grupo terrorista, jamás va a comparar
y en especial versus Israel. Entonces aquí hubo un ataque terrorista, un ataque que se tiene que castigar, que se tiene que, digamos que no estar de acuerdo, pero lo que está haciendo Israel es peor, incluso aún peor. Digamos, ¿cómo es posible que un Estado pueda amenazar a la población de otro territorio, a sus pobladores, o sea, advertirles que tienen que evacuar su propio territorio? Que fue lo que pasó en el norte de Gaza con los panfletos del ejército israelí y el llamado del gobierno de Israel para que evacuaran porque iban a atacar por tierra. Hasta el momento no ha pasado, pero pues eso estamos hablando de proporción. Eso es fundamental también. Y yo creo que aquí había un olvido internacional sobre lo que había pasado en Israel y Palestina. Entonces todo el mundo estaba concentrado en Ucrania y Rusia. El conflicto igual seguía entre Palestina e Israel, pero todo el mundo estaba enfocado pues, en lo que estaba pasando con Rusia y Ucrania. Surge este ataque y es que todo el mundo vuelve a hablar de lo que sucede y es como, pues es que nunca se dio, o sea, esto nunca paró, sino que simplemente las prioridades empezaron a ser otras y la lucha hace mucho dejó de ser una lucha árabe contra Israel, sino simplemente una lucha palestina contra Israel. Y ahí nuevamente la proporcionalidad de las capacidades que tienen los actores. Y yo creo que, y relacionado con este tema del mundo, enfocándose ahora en el conflicto, apenas sucedió el ataque, todo el mundo exigió a todo el mundo y se exigía entre todo el mundo que se condenara el ataque de Hamas. Todo el mundo empezó una entrevista diciendo, afirmando, ni siquiera preguntando, como usted condena a quien sea que se le preguntara lo que sucedió, pero no vemos, o personalmente yo no he visto que esa misma presión para condenar se ejerza sobre las personas que se entrevista contra Israel ahora. Como yo no veo la pregunta como usted condena lo que está haciendo Israel, usted cree que está mal lo que está haciendo Israel. No, simplemente sea una condena implícita porque pues sí, está mal que lo hagan. Punto. Entonces creo que también así como se le exigió que se debe exigir claramente es que estuvo mal, o sea, con esto quiero ser clara, no es válido, simplemente hay una justificación del por qué, pero no lo vuelve correcto. Pero lo que está haciendo el Estado de Israel tampoco. Creo que fue ayer o esta mañana que estaba leyendo en Twitter o en X que el ministro de Defensa de Israel le pidió, hacía un llamado a los palestinos, las personas de Gaza, de que pues buscaran también al líder de Hamas para que esta guerra terminara antes. Es como, si me hago entender, no hay proporcionalidad en ese tipo de cosas. Y yo creo que complementaría algo y es ser de Israel o ser de Palestina no te vuelve como el objetivo de un ataque. Hamas tiene una legitimidad porque Hamas ganó elecciones. Es que Hamas no es solo una organización terrorista, también se conformó como un partido político. Entonces, esa distinción, entonces, por tú haber votado, que ni siquiera saben quién votó y quién no votó por Hamas, entonces ya te vuelve un objetivo militar. Si Hamas llegó al poder fue por un cansancio y un hartazgo sobre, digamos que una parte inactuar de la OPL en Palestina. Entonces, de tener una legitimidad, claro que la tienen, porque hay gente que votó por ellos y ganaron. Entonces, creo que eso es importante, pero haber votado por él o por los que votaron por Netanyahu, que es el actual gobierno de Israel y el que también ha tenido unos desaciertos horribles en redes sociales, no sé si la gente vio, pero un tuit que tuvieron que borrar desde la cuenta oficial del Estado de Israel por una proclamación que hizo Netanyahu sobre los niños en Palestina, diciendo que era como estar luchando entre los niños de la luz y la oscuridad y que por ende ellos merecían morir. Tuvieron que borrar dicha, digamos que afirmación. Entonces, es un poco ver que tú por quien votes no te vuelve entonces el enemigo del otro o per se un objetivo militar. Y creo que sí es importante. El ser civil se respeta, no importa el bando que eres, la población civil se debe respetar, se debe proteger y se debe priorizar. Y eso en este momento no se está dando, no se dio por parte de Hamas en un principio y mucho menos ahora por parte del Estado de Israel. Gracias. Bueno, la tienes varios temas para tratar como tú desees, porque han mencionado muchas cosas muy importantes todos. Tenemos la proporcionalidad, que me parece fundamental en este caso. También tenemos como si es que puede llegar o hay, o tal vez no, una configuración del sistema internacional, si cambia esto o no. Este conflicto, como ya lo han mencionado, no es que haya sido nuevo, esto ya existe desde hace mucho tiempo. Los medios, como no había pasado nada nuevo, entre comillas, tal vez no le daban esa importancia como le han dado últimamente, porque la guerra en Rusia y Ucrania sigue.
la cual ha perdido también cierta, no importancia, pero se ha cubierto desde mi punto de vista un poco menos. Pero entonces el mundo, la configuración de cómo estamos ahora, no ha cambiado, se ha cambiado, va a cambiar con esto según las posiciones de los diferentes países. Y tienes también lo que decía Catherine al final, que me pareció súper importante, que hay gente que sí apoya, votó por Hamas, y eso exactamente no los hace, tampoco los hace terroristas, no los hace blancos militares ni nada, pero sí tienen una legitimidad de una cierta población, de una cierta población, y eso, ¿cómo es todo esto? ¿Con qué quieres empezar? Sí, efectivamente son varios puntos. Yo creo que siempre con el ánimo de contextualizar a las personas que no son cercanas a este conflicto, creo que es importante siempre mencionar que este no es un conflicto interno, que este es un conflicto por ocupación, y eso ya cambia mucho el entendimiento de lo que está ocurriendo allí. Y cuando hablamos de un conflicto por ocupación nos referimos a que un actor externo o un grupo poblacional externo se establece en el territorio o región en específico que estaba mencionando Sergio, que es Palestina, ¿no? Y en ese sentido, cuando las Naciones Unidas, que esto también es muy importante recordarlo, hace el plan de partición en donde establece esto va a ser de el Estado de Israel, ¿no? Y estos territorios que quedan acá le van a corresponder a los palestinos y que pues digamos desde ahí inicia, ¿no? Un montón de cuestionamientos frente a cómo es que una organización internacional puede tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y donde hasta el día de hoy nos seguimos cuestionando. Yo no sé, yo creo que tanto las instituciones, la capacidad de las instituciones internacionales, ¿no? Para poder llegar a mediar en estos conflictos, llegar a una solución, a contribuir a una solución pacífica y también la misma aplicabilidad del derecho internacional humanitario en la guerra. Entonces, cuando hablamos de un conflicto por ocupación y entendemos que no es un conflicto interno, pues el derecho internacional humanitario establece que el ocupante tiene unas obligaciones frente a la población ocupada, cosa que el Estado de Israel nunca, digamos que, ha aceptado, ¿no? Los diferentes, podríamos decir, como necesidades, las diferentes necesidades que debería cubrir el Estado de Israel por ser una potencia ocupante, no las ha cumplido a lo largo del tiempo. Y ahora que ocurre, ¿no? Este conflicto que además ocurre porque se ataca a Israel, porque recordemos que igual desde este año hubo unas incursiones en el campo de refugiados de Jenin, y en ese sentido los palestinos también han estado en este tema de estar bajo un sistema de opresión, siempre como targets, como lo decía Catherine, pero ocurre, digamos, como toda esta mirada hacia el conflicto cuando se ataca a Israel, ¿no? Entonces, es algo, la violencia, ¿no? Las masacres, los asesinatos, las personas asesinadas, digamos que es algo que no ha parado, pero entonces cuando ocurre hacia Israel empieza como esta tensión de la comunidad internacional. Y es ahí donde las personas muchas veces también olvidan que, que Israel está todo el tiempo violando también el derecho internacional humanitario, ¿no? Y lo vemos, digamos, cuando se dice que en Gaza está Hamas, ¿no? Y no importan las ambulancias, no importan los hospitales, no importan las escuelas, todos son espacios que se han sometido a ataques, ¿no? Por parte del Estado de Israel. Y de algún modo yo siento que hay cierta hipocresía de la comunidad internacional y de las instituciones porque se había normalizado la violencia hacia Palestina todo este tiempo, y se ha normalizado desde el establecimiento del Estado de Israel, o sea, a pesar de que han salido alarmas y todo, y de que obviamente hay organizaciones humanitarias allí, como decía Catherine, sí, se ha olvidado, y creo yo que esta normalización viene además, pues, de que no tienen el poder también de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y están efectivamente siendo olvidados por su región. Yo creo que, es decir, en este momento no creería que vaya a cambiar mucho el panorama para los palestinos, porque considero que los estados vecinos árabes ya hubieran podido hacer algo. Qatar mencionó de algún modo que iba a cortar el suministro de gas,
ciertos discursos, Jordania también, como condenando, pero más allá del discurso no ha ocurrido nada. Entonces yo me pregunto si van a esperar a que sigan muriendo más palestinos, o sea, ¿cuál va a ser el punto de quiebre para definir qué pueden hacer los estados vecinos, que igualmente, y eso no se puede olvidar tampoco, se están acercando desde hace un tiempo económicamente a Israel, ¿no? Muchos tienen ya relaciones económicas con Israel y no podemos olvidar Israel no solamente que es una potencia en términos de seguridad, sino en términos también de todo lo que es el sector de la tecnología, ¿no? El sector EdTech, AgroTech, todo lo que implica el relacionamiento con Israel y que efectivamente un país puede estar diciendo en discurso que condena algo, pero en términos de relaciones económicas, continuar teniendo relaciones económicas con Israel. Ya depende de Israel, como ocurre también en el caso colombiano, y de eso hablaremos después, qué tipo de represalias va a tomar en dependencia, digamos, de lo que diga un país determinado. Yo creo que también es importante definir otros conceptos vinculados a este conflicto y es, por ejemplo, el tema del antisemitismo, por ejemplo, el tema del sionismo, ¿no? Entonces, como rápidamente establecer que el antisemitismo es algo con lo que ha jugado en el discurso el Estado de Israel, ¿no? Y entonces quien no apoya el accionar del Estado de Israel es un antisemita. Y no podemos olvidar que el pueblo de Palestina también es un pueblo semita. Como no hay suficiente conocimiento frente a esto, se juega en el discurso político. Entonces podríamos decir en este momento que el Estado de Israel también es antisemita. Y aparte de esto también está el tema del judaísmo y el sionismo. Y son términos que se pueden llegar a, que se mezclan y los mezcla también el Estado de Israel. El Estado de Israel no representa a todos los judíos y hay que entender que muchos judíos no viven en el Estado de Israel. Los judíos son una comunidad diaspórica, ¿no? Que por años, por siglos, ha llegado a diferentes partes del mundo y el Estado de Israel se establece bajo la ideología del sionismo, ¿no? Y entonces ahí uno empieza a ver muchas bifurcaciones de lo que puede llegarse a entender en este momento como una persona que es judía, ¿no? Entonces está el judío religioso, está el judío que no es religioso, están los judíos que son muy creyentes en la religión ultraortodoxos, y hay judíos que pueden ser religiosos y pueden avalar el Estado de Israel, entonces son sionistas, y hay otros que no. Y por eso vemos estas protestas en el mundo con judíos ultraortodoxos en contra del Estado de Israel, en contra de lo que están haciendo, con judíos que no pueden no ser religiosos, pero están en Europa también protestando con las poblaciones europeas y de familias de palestinos que están en contra de lo que se está haciendo. Y dentro de Israel es aquí donde yo siento que Israel tiene que manejar muy bien esto, ¿no? Y es la población israelí que tiene dentro, o sea, que está en su país, que no está de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo van a calmar también, de algún modo, ¿no? Estas críticas internas? Y siento yo que ese siempre ha sido una posibilidad, digamos, que de crisis interna para el Estado de Israel. Y de pronto ahí, quizá, si el accionar del Estado de Israel continúa y más personas israelíes empiezan a tomar acción frente a estar en contra de su país, ¿no? De algún modo yo creería que esto podría representar ciertos retos y desafíos para Netanyahu, pero bueno, lo veo igualmente muy, muy complejo porque sabemos que este es un país completamente militarizado, ¿no? Gracias, Manuela. Sergio, todos han dicho cosas muy interesantes. ¿Con qué quiere empezar? Bueno, sí, es verdad, se ha dicho muchas cosas interesantes. Yo quisiera retomar la pregunta que hiciste y que Manuela ha abordado en diferentes aspectos y es tratar de analizar un poco si vamos a tener una reconfiguración del orden internacional en el conflicto entre Palestina e Israel y si eso nos llevará a tener una reconfiguración del orden internacional para otros conflictos, y hablo específicamente de la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo me puse acá un poco a tratar de identificar esos actores que podrían reconfigurar ese orden internacional. Y los voy a mencionar rápidamente. Estados Unidos inicialmente tuvo
una reacción, sobre todo desde el establecimiento político norteamericano, totalmente, yo diría que plegada a la posición de Netanyahu de que fuese una respuesta militar contundente, nunca antes vista, de acabar con Hamas. Sin embargo, esa respuesta inicial de los Estados Unidos ha tenido o ha empezado a minarse un poco por la respuesta de la sociedad civil y de varios sectores en la sociedad norteamericana sobre el exceso de uso de fuerza de Israel con los bombardeos, que ya completamos un mes de bombardeos incesantes a Gaza y hay que recordar que Gaza es una de las regiones más densamente pobladas del mundo. O sea, acá cuando de manera descarada el gobierno de Israel dice que por favor se desplacen, no hay un lugar para donde desplazarse. Es una cosa absolutamente dramática. Y quería mencionar también en el tema de la reacción de la sociedad civil norteamericana, el tema de el apoyo que se tiene a esa respuesta de Israel ante el ataque terrorista del 7 de octubre. Hoy en día, menos de la mitad de los norteamericanos menores de 50 años apoyan esa respuesta militar de Israel a Palestina. Si los mayores de 50 años, más del 60 al 70% están absolutamente de acuerdo de eso, pero eso lo que sí muestra es que se viene actualmente se viene y actualmente ya hay una generación de norteamericanos que no están dispuestos a avalar esas respuestas militares de Israel sobre Palestina. Y yo creo que eso es un punto muy importante para el análisis, porque Israel no va a poder sostener esto mucho tiempo más. Con Internet, con Twitter, con todas las redes sociales que hoy existen y que nos hacen una sociedad, una aldea global súper interconectada, donde unos colombianos protestan al frente de un McDonald's porque McDonald's en Israel está haciéndole descuentos a los soldados israelíes. O como yo pude ver hace media hora antes de esta reunión, a casi 3 millones de indonesios en tal vez una de las mayores marchas civiles que se hayan visto en ese país para apoyar a Palestina. O uno ve cómo en Estambul se querían tomar la embajada de los Estados Unidos hace 2 semanas. Eso va a ser literalmente que Israel no pueda sostener mucho más tiempo, esperamos todos, esta respuesta militar. Eso con respecto a los Estados Unidos. Con respecto a Europa, inicialmente Europa también se plegó con Israel, que tenía el derecho a defenderse, pero yo creo que los líderes europeos, tanto en España, Francia, Alemania, han estado un poco cambiando ese discurso a un discurso de proporcionalidad. Y yo creo que si Europa, como alguna vez insinuó en la última visita del presidente Macron a China, debería convertirse como en esa tercera opción entre esa nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Europa sí podría tomar una posición mucho más certera hacia Israel en relación con el desproporcionado, y yo voy a seguir insistiendo en eso porque yo creo que todos tenemos que unirnos en esto, desproporcionado uso de la fuerza frente a Palestina. Otro actor rápidamente que menciono es China. Cuando ustedes estaban hablando o cuando tú preguntaste sobre la reconfiguración del orden internacional, yo creo que China en este último tiempo, sobre todo después de la pandemia, con la invasión de Rusia a Ucrania y ahora con este conflicto que se reaviva entre Palestina e Israel, o que continúa, pero más sangriento, digámoslo, sí tiene una intención clara de ser un actor relevante y de tomar una posición frente a este tipo de conflictos que, si uno lo miraba a finales del siglo XX o inclusive en la primera década del 2000, uno veía una China enfocada en crecer económicamente, un poco alejada de convertirse
en ese rol que ha tenido, que tuvo los Estados Unidos en el siglo XX de convertirse en el policía del mundo. China, hace menos de una semana, declaró que el Estado palestino tenía el derecho a existir en esa tierra y que iba a apoyar los esfuerzos para que se diese ese Estado palestino. Analizando otros actores del entorno internacional, creo que lo mencionó, creo que Catherine, uno sí ve que el sistema de Naciones Unidas, que habló que el sistema de Naciones Unidas, cuando se declaró el Estado de Israel, pues fue una decisión de un actor externo. Ese actor externo fue creado precisamente para evitar que los países ocuparan los unos a los otros en medio de guerras. Pero uno sí ve acá en el sistema de Naciones Unidas un fracaso absoluto. El poder de veto que se tiene desde la creación de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, lo único que ha hecho es inacción total. Hay unas agencias humanitarias de Naciones Unidas que más o menos funcionan. Yo he trabajado en 2 de ellas, pero pues uno sí se da cuenta, y como renunció hace poco el delegado de Derechos Humanos en Naciones Unidas, lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio y nosotros no podemos hacer nada y tenemos que empezar a aceptar el fracaso del sistema de Naciones Unidas para poder evitar este tipo de conflictos. Y finalmente quería terminar con Israel y con Palestina, y quería como mencionar algo que de pronto se nos ha pasado, y es que Israel creía solucionado el problema palestino, o si somos un poco irónicos, la cuestión palestina. Israel, como creo que mencionó Manuela, tenía ya relaciones con Bahrein, estaba a punto de cerrar relaciones oficiales o de tener o volver a o tener relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, etcétera, y eso todo se vino al traste. Israel nuevamente va a volver a la época de la segunda mitad del siglo XX, donde va a tener unos enemigos rodeados, y yo no sé si la sociedad israelí de hoy, que es una sociedad abierta, que en Israel hay un chiste malo que dice, por la gran cantidad de partidos políticos que hay en Israel, Israel es una democracia viva, en Israel se habla de política todo el tiempo, y por ese activismo político de los ciudadanos de Israel, hay altísimos partidos políticos, más de los que existen hoy en Colombia, por ejemplo. Y hay un chiste malo que dice que si hay 3 israelíes hablando de política, ya pueden formar un partido político. Entonces, lo menciono porque a diferencia de Palestina, a diferencia de Gaza y la región palestina, de Gaza, donde no hay una democracia, Catherine mencionaba que pues Hamas fue elegido popularmente, pero digamos que esa elección ha tenido mucha discusión porque hubo unos asesinatos a miembros de la OLP, digamos que fue casi como un golpe de Estado, pero los de la OLP tampoco es que se querían ir en 2007, pero un punto con Israel, el tema es que esa democracia viva de pronto sí puede minar esa intención sionista de Benjamín Netanyahu de básicamente exterminar el pueblo palestino. Y finalmente con los países árabes se hablaba de qué van a hacer. Se mencionaba que de pronto no iban a hacer nada. Yo creo que los países árabes están esperando si finalmente Israel va a tener una avanzada por tierra y cuánto tiempo va a tener esa avanzada por tierra en Gaza. Si esa avanzada por tierra dura más de 2 o 3 semanas, estamos a puertas de un conflicto internacional entre países de Medio Oriente, entre los que sobre todo se verá incluido Líbano y también Irán, y de ahí no sabemos qué va a pasar. Mire, yo cierro con esto. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos pensaban que a los talibanes les iba a tomar 18 meses retomar el poder en Afganistán. Se demoraron 3 semanas. Las agencias de inteligencia norteamericanas le informaron al Congreso de los Estados Unidos que a Putin le tomaría 3 semanas invadir totalmente y convertir a Ucrania en un país, un puppet state, como lo llama, un país muñeco. Vivimos un momento de absoluta incertidumbre. Uno sabe cómo comienzan las guerras y los conflictos, pero no tienen la menor idea de cómo van a terminar.
Y este es el mejor ejemplo. O sea, estamos en un momento crítico de no saber cómo va a desarrollarse esto. Catherine, seguro que tienes mucho para contarnos. Bueno, pues sobre lo último de Sergio, yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que se vuelva a convertir en una guerra árabe contra Israel, sobre todo muchos países desde que firmaron el acuerdo de paz contra Israel empezaron una sociedad comercial y tras del hecho Israel tiene el respaldo de Estados Unidos, que el mismo presidente Biden salió públicamente a decir que todo aquel que estuviera pensando atacar a Israel lo considerara porque no iban a quitar su apoyo. Entonces, eso es una estrategia de disuasión increíble. O sea, estamos hablando que el ejército más grande del mundo apoyaría o apoya más bien incondicionalmente a Israel. Eso ya de por sí es decirle a cualquiera, piénselo dos veces porque si es con él, es conmigo, iría con toda. Entonces, y también movió su parte de fuerza naval para demostrar que era verdad. ¿De que van a hacer algo en este momento? No, no van a hacer nada, pero es una estrategia de disuasión. Es algo estratégico que se queda en el discurso, que se queda en una acción de demostración y que de llegar a pasar algo, pues ya empieza digamos que acciones de verdad. Que vaya a pasar esa incursión de tierra, pase o no pase, en este momento los estados árabes se han desligado completamente de la causa palestina. El único que sigue más o menos ahí es Irán, y también por temas estratégicos que se han causado la causa más de porque la crea, es porque le conviene, porque con eso sigue siendo Israel su principal enemigo en esta lucha chiita que tiene, en esta lucha también como el outsider del mundo árabe, siendo pues el único estado completamente chiita o que marca una mayoría chiita. Entonces, eso, digamos que en eso estoy en desacuerdo. Yo creo que esta guerra va a seguir siendo el único víctima, pues digamos que víctima el Estado palestino o Palestina en general, pero los estados árabes es más que evidente, no están dispuestos a meterse. Egipto tardó, o sea, tuvo que haber presión internacional para que abriera la frontera, perdón, para que pudiera pasar ayuda humanitaria. Tan es así es su desligación que tuvieron que presionarlo para eso. Egipto en ese momento está, o sea, no tiene la capacidad ni siquiera para entrar. Hay que recordar que Egipto recibe no solo refugiados de Palestina ilegalmente, pero todos los refugiados que salen de los conflictos en África, ¿sí? Entonces, y varios países pues de Medio Oriente están inmersos en conflictos o están en situaciones internas que la causa palestina no va a ser su prioridad en este momento. Entonces, en eso sí, yo diría que no es probable, que sí va a seguir el conflicto, no ha parado nuevamente. Ahorita en mi intervención pasada lo dije, es que este conflicto nunca se dio. Simplemente las prioridades se enfocaron en otro lado, Ucrania y Rusia siendo esa prioridad. Pero aquí, mientras seguían los constantes intervenciones de Israel a Palestina, nunca dejaron de existir los checkpoints en la franja de Cisjordania, nunca dejó el embargo que tiene Israel contra la franja de Gaza, eso nunca ha parado. Entonces es como que cambió, que ahora digamos que la víctima por años atacó, entonces todo el mundo se revolcó, todo el mundo se paró en las cejas porque, wow, ¿cómo pasa esto? Y como pues aquí es un actor terrorista, ahí sí hay que condenar, como claro, es terrorismo, condenemos, porque pues la guerra contra el terrorismo, pero pues donde había todo ese revuelco, toda esa gente súper encausada todos estos años, ¿sí? Con reclamar a Israel un cese de todas las actividades, decirle no más toma de tierras, no más checkpoints, no más embargo a Palestina. ¿Dónde estaba? Pues la incursión no va a dejar que Israel siga atacando. Y ya es claro, o sea, las mismas autoridades del gobierno han dicho que sí, se tienen que estar en guerra y guerra entre comillas, porque aquí no estamos en una guerra, es más un ataque de un actor poderoso contra una población, nuevamente, es que Palestina ni siquiera es considerada un Estado, porque y no tiene la categoría de Estado, o sea, que les tengan un gobierno puesto no los hace parecer un Estado porque es que ellos no tienen control de sus fronteras. Las fronteras tanto de Gaza como de Cisjordania son controladas por el Estado de Israel. Tienen un embargo marítimo, entonces lo único que tienen es un gobierno y más pues no en posición cuando ganó Hamas, no le permitieron, digamos que posicionarse, sino a la OLP, porque el mismo sistema internacional dijo como si Hamas se posiciona, se les corta la ayuda financiera que tienen. Entonces fue más una obligación también de que la OLP tenía que entrar o se quedaban sin ayuda. ¿En qué momento va a parar?
ahorita nuevamente, entonces mucha gente, sí, la solución de dos estados, pero hay una complejidad muy grande. La de dos estados hay que tener en cuenta que Israel se ha apropiado de un montón de tierra. ¿Cómo van a hacer para sacar a toda esa gente que está en esos territorios que se supone serían de Palestina y para sacarlos y que puedan los palestinos? Y otro punto acá que yo creo que no se ha tocado y es fundamental es el tema de la ley del retorno o el derecho a retornar. Todo judío y que se autoproclame judío y que se autoproclame que pertenece a Israel tiene el derecho inherente de retornar al Estado de Israel y tener una ciudadanía y pueda habitar en Israel. Uno de los puntos críticos en todas las negociaciones ha sido que los palestinos no tienen ese derecho. Todos los miles de refugiados en Gaza, en Egipto, en Cisjordania, en el Líbano, no tienen ese derecho. Entonces hay una disparidad también en las negociaciones de decir, entonces ustedes por qué sí, yo por qué no. Y ahí es un punto de conflicto que si eso no se resuelve, tampoco se va a poder resolver el tema de los dos estados, porque es que la gente tiene derecho a volver y más porque han salido en un entorno de guerra. La gente que está refugiada no salió porque sí, hay una causa detrás y una causa de un conflicto interno dentro de ese territorio que ha hecho que esta gente migre por generaciones. Entonces, ese punto va a ser fundamental en las negociaciones, el controlar también la invasión de tierra constante en la franja de Cisjordania es también fundamental y el tema de, pues, darle la característica de Estado, pues, al Estado palestino, si voy a entender, es como va a ser elecciones libres y quien gane, ganó. No es como si te gusta, entonces lo aceptas y si no te gusta, entonces intervienes. Es darle la autoridad y potestad sobre sus fronteras, de que puedan conformar un ejército y controlar sus fronteras, de que puedan delimitar sus fronteras, de que tengan control marítimo en el caso de la Franja de Gaza, de que puedan empezar a hacer comercio, porque es que en Gaza no hay nada. Si me hago entender, hace poco estaba viendo unas entrevistas que les hacían a personas en Gaza y a una pregunta, pues para mí un tanto boba era ¿a qué se dedica? Pues eso es un desconocimiento de lo que pasa allá, es que en Gaza no hay nada. Nuevamente, con lo que abrí, Gaza es la cárcel abierta más grande del mundo. Entonces, es como vivir en una situación de conflicto que tú no tienes una agenda, tú no tienes agencia para pensar en 10 años qué vas a hacer o en 10 años voy a crear empresa, no tienes esa capacidad, ¿sí? Entonces, es como un momento es de replantear, listo, se está abogando por los dos estados, no es simplemente decir vamos por esa opción, porque es lo correcto, es antes de decir es lo correcto, hay que pensar lo que eso involucra. Entonces, es decirle a la gente de Israel en Cisjordania, bueno, es momento de desocupar lo que es de los palestinos, y eso va a ser otro conflicto porque esa gente no se va a ir, porque entonces va a ser, ¿y a dónde me voy? ¿Con qué me voy? Acá tengo una casa, aquí tengo mi familia, aquí he hecho mi hogar. Entonces, esa pregunta no está sobre la mesa en este momento. Es decir, ok, ¿cómo vamos a hacer para que los palestinos regresen? Esa tampoco, o sea, ni siquiera traerlo sobre la mesa. Pero todos los personas de Israel, claro que pues, son bienvenidos en su estado, pero entonces nuevamente, eso es otro punto crítico y es cómo entonces el sistema internacional va a aportar para la construcción del Estado de Israel. Se le va a dar la cantidad de recursos que se le ha dado a Israel para formar un gobierno estable, para formar un ejército, para invertir en territorios, para empezar a ser un Estado productivo, para tener sectores productivos que impulsen la economía, para forjar, digamos, características, por ejemplo, en la franja de Gaza, educación, todo eso que en su momento Israel tuvo de ayuda cuando fue creado, que Manuel tuvo un punto clave, es que la ONU no fue creada para crear estados, ¿sí? Eso fue una potestad que se dieron porque sí, porque había agendas de los países ahí. Recordar que hay toda una disputa histórica sobre el mandato británico en ese territorio y las cartas y promesas que hubo de lado y lado sobre a los judíos y palestinos de lo que iba a pasar en ese territorio. Entonces ha sido un territorio que es usado más que nada por las agendas de los países, pero que no ha sido capaz de tener una agenda propia. Y creo que eso es importante. Todo el mundo tiene potestad sobre el Estado de Palestina o lo que sería Palestina, menos ellos. Entonces, yo creo que en adelante es, si vamos a optar por la decisión de dos estados,
antes de lanzarlo a la mesa es vamos punto por punto de lo que se necesita, de hecho, para llegar a los 2 estados. Y ya para cerrar, yo creo que pues por parte acá de Colombia ha sido tan, pero tan desatinados tantos tweets de nuestro presidente, yo creo que hace lo del antisemitismo, del antijudaísmo, y yo creo que yo soy partidaria que uno no puede usar analogías en los conflictos. Ningún conflicto es igual a otro y uno no puede igualarlos, compararlos, encontrar similitudes o diferencias. O sea, yo soy partidaria de ese tipo de cosas y más cómo extrapolarlo a un país donde nosotros hemos estado por décadas en conflicto. Deberíamos ser más conscientes que nadie en el mundo de lo que involucra estar en esta situación y sacar tweets tan desatinados como comparar el tema de los nazis y entonces volver víctima al victimario. Es como el holocausto tuvo unas implicaciones, es como yo no me quiero imaginar ser familiar o un sobreviviente de los campos de refugiados y leer este tipo de cosas y es como decir como, uff, se puede, y acá fue el error, es que sí se puede castigar lo que pasó o lo que hizo Hamas completamente y aún así también decirle a Israel, tú te estás pasando, ¿sí? Es que lo uno no quita lo malo de lo otro y se puede justificar y se puede hacer, pero no puede salir aparte como un presidente, es que él no es un tuitero, él no es un influencer, él no es Petro individuo, es el presidente de Colombia con la cantidad de millones de habitantes que están a favor o en contra de cualquiera de los dos bandos. Tú representas a todo un país y sacar ese tipo de comunicados o luego como amenazar la posible salida de un embajador con quien tenemos una relación comercial fundamental, porque pueden decir, no, pero es que, ¿qué le debe Colombia a Israel o Israel a Colombia? Tenemos un acuerdo, involucra una exportación e importación, por ejemplo, de armas fundamental. Un país necesita seguridad, partamos de eso, el país que sea. Y Colombia importa mucha tema en sector seguridad de Israel. Y aparte Israel es uno de los pocos países con que tenemos una balanza comercial pues en superávit, ¿sí? O sea, exportamos más de lo que les importamos. Entonces, o sea, es como un punto de decir, como no podemos perder esos lazos comerciales. Entonces, es un poco de la diplomacia existe por algo. Y en este caso ha sido pésimamente usado. O sea, tanto el presidente como el canciller han desatendido eso. Por ejemplo, es mejor a veces demorarse porque la diplomacia no se mueve como el mundo, demorarse y plantear las cosas bien a salir con ciertas cosas que pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. El presidente de Chile, Boric, se demoró en sacar un comunicado, pero simplemente sacó y lo hizo bien. Simplemente empezó diciendo, pues se condena todo acto de violencia, claro que sí, lo que hizo Hamas es repudiable, pero lo que está haciendo el Estado de Israel es aún peor y tiene que cesar de ambas partes. ¿Sí? El punto es que los actos de violencia contra la población civil tienen que cesar. Eso no se está dando acá en Colombia. En cambio, vemos un presidente que se está antes encauzando pues, la causa, ¿sí? Es como yo soy el que lleva esta causa y es como un poco loco decir, como sacar y decir yo fui el único que en la asamblea y es como, señor, no, miles de personas antes que usted y al tiempo han dicho esta opción por años, o sea, usted no es el primero que descubrió el agua. Entonces, ese tipo también de cosas, qué triste, pero polarizan más en un conflicto que ya de por sí es polarizante porque es entre literalmente si no eres de Israel eres mi enemigo y si no eres de la causa palestina eres mi enemigo también, polariza aún más. Entonces pone a la sociedad, desinforma primero, o sea, desinforma porque sus tweets desinforman y luego pone a los colombianos como, o sea, eso que pasó en la embajada de Israel, de gente dibujando símbolos nazis enfrente de la embajada es repudiable. Y aparte no tiene nada que ver con lo que está pasando. Otro contexto, otra realidad, es denigrante, es recordar algo que pasó en la humanidad y que debe ser repudiado sin importar tu religión, sin importar tu nacionalidad. Lo que pasó en el Holocausto, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, es repudiable. Fin. Y luego sí apoyar con toda y muy diferente lo que pasó en la embajada frente a la misión de Palestina. Entonces, tu rol como presidente no es polarizar, no es encauzarte a algo que no te pertenece, es respetar la diplomacia y procurar
porque los intereses del país como presidente, ojo, estoy hablando como presidente, se respeten. Ya otra cosa es Manuela, otra cosa es Sergio, otra cosa soy yo, otra cosa eres tú, Martín, que podemos salir y publicar lo que se nos dé la gana y eso no va a tener repercusión en las relaciones del país o en la causa palestina o en la guerra en este momento. Y eso ha faltado. Entonces, eso tiene relación con lo que decía Manuela, es el rol de los medios. Yo creo que, Manuela, yo vi unas publicaciones que decía como, por ejemplo, cuando hablaban de muertes de Israel, eran personas asesinadas. Se señalaba como personas asesinadas, X número de personas asesinadas. Pero cuando se referían a las personas en Palestina, se referían como personas que han muerto. Esas personas no murieron porque sí, esas personas fueron asesinadas también. Y cosas así de básicas importan. El que tú uses la palabra asesinado a simplemente muerte cambia completamente la percepción sobre el conflicto. Eso quiere decir que entonces el victimario es Israel, es su población, y simplemente las personas en Palestina murieron. La bomba que todavía no se sabe de dónde salió al hospital, esas personas murieron y ya, ¿no? Esas personas fueron asesinadas. No se sabe de dónde salió la bomba, pero fueron asesinadas y eso se tiene que aclarar. Las cientos de personas que han sido sacadas de sus hogares, que han sido víctimas de violencia de cualquier, digamos, clase, porque aquí no es solo violencia física, el que tú, por ejemplo, este tema de los influenciadores de Israel burlándose en publicaciones de que no tienen luz, de que no tienen agua en Gaza, eso es violencia psicológica, es violencia, digamos, hacia la persona, es denigrar al otro. Y sobre eso no hay castigo, simplemente es el mofo de, nosotros tenemos, ustedes no. Y eso también habla de las capacidades. Israel cortó, o sea, por su decisión, los servicios en la franja de Gaza. Ellos ni siquiera tienen control sobre sus servicios públicos. Estamos hablando de, son una, digamos, una parte de la población, una parte del territorio depende completamente de la voluntad política de otro país con el que está en constante conflicto. Entonces, eso suma también la gravedad y la complejidad de esta situación que nuevamente yo creo que acá ya me extendí demasiado y que verdaderamente una hora no da y que siempre está en evolución. O sea, esto viene de décadas, esto viene de Segunda Guerra Mundial con promesas, idas y venires y que se ha ido complejizando y que esto es un hito más en una guerra y en un conflicto que viene de años atrás y que a menos que se encuentre una solución y se trabaje más allá de negociar y decir y prometer y que todo quede escrito muy lindo en un papel, si no se toman acciones verdaderas y se empieza a trabajar una por una y hay un control efectivo sobre estas acciones, esto va a seguir y simplemente vamos a esperar al siguiente hito. Las intifadas fueron hitos de ese conflicto que ya venía desde años. Esto es un nuevo hito y a menos que se tomen acciones verdaderas, vamos a seguir así y cada tanto entonces, quién sabe y qué triste tener que esperar a otras miles de muertes para volver a decir, ay, verdad, Palestina, Israel. O sea, y aparte lo estoy diciendo yo desde Colombia, es muy fácil decirlo, claro. Es más un llamado a los tomadores de decisión que tienen el poder de, dígase Estados Unidos, dígase Naciones Unidas, dígase el Consejo de Seguridad, de que hagan algo y que no se quede como rechazamos, porque pues todo el mundo rechaza, pues de rechazo en rechazo no vamos para ningún lado. Yo sé que este va a ser el episodio más largo que he tenido, pero está maravilloso. Entonces, Manuela, ya, pues primero, si quieres complementar, obviamente si vas a querer complementar de todo lo que nos han dicho, solo quería destacar dos cosas que al final Catherine mencionó en sus puntos, que era y Sergio también, que era el papel de las organizaciones internacionales, tal vez en particular de la ONU, de todo lo que ha pasado, todo lo que han hecho, la partición, después digamos, todos los comités, todas las acciones que han tenido en eso, para que de pronto lo tengas en cuenta en tu intervención. No ponerse a hablar ahora si la ONU funciona o no, eso es tema de otro podcast, tenerlo en cuenta. Y también, ya que Catherine también lo empezó a mencionar, el papel de Colombia en este conflicto, que uno tal vez al principio uno pensaría que... Pues quiero mencionar el tema de Petro muy brevemente y ya después quiero como dejar una reflexión que yo he hecho frente a esto, para ver si ustedes de pronto lo comparten y ya con eso cerraría. Con respecto a Petro, para mí es nefasto que sobre todo
los movimientos políticos de izquierda o los, en este caso, mandatarios de izquierda se hagan con esta causa y sobre todo se hagan con esta causa como un tema también como de popularidad o como de encontrar en esto una forma de hacer su imagen más visible, ¿no? Sin entender realmente cómo surge este conflicto, sin entender realmente, como decía también Catherine, muchos de los conceptos, ¿no? Y yo creo que eso es nefasto porque le quita también como credibilidad a esta situación, ¿no? Entonces termina de ser un tema de neutro para empezarse a entender la causa palestina o el conflicto o lo que está viendo Palestina como un tema de ideologías políticas. Y por otro lado, ya frente a la reflexión que yo estaba teniendo, es que yo considero que el Estado de Israel, como ningún otro Estado, ha tenido que anticipar en el tiempo su supervivencia, ¿no? Su sostenibilidad en el tiempo, como ningún otro. Y en ese sentido, a mí me cuesta entender lo que pasó el 7 de octubre. Me cuesta entenderlo porque, ¿cómo es que es un país con los niveles de inteligencia que tienen, el nivel de seguridad que se tiene, ¿no? ¿Cómo es posible que ya hayan llegado incluso a un punto de un crecimiento económico y una posición internacional en donde grandes multinacionales habían pasado sus oficinas o su sede principal allá y se fueron de Silicon Valley, por ejemplo? Y entonces yo me cuestiono como, si uno piensa en el largo plazo, lo que está ocurriendo en este momento beneficia estratégicamente a Israel en términos de anexarse más territorio, que es lo que hemos visto que ha hecho en todos estos años cuando uno ve el mapa cómo ha cambiado, ¿no? Con la política de los asentamientos, con las operaciones militares, y por eso digo que a veces subestimamos mucho los discursos, ¿no? Y lo que vemos en las noticias y ya, ¿no? Y ya viéndolo desde un tema de seguridad y más estratégico es hasta qué punto Israel es capaz de poner las vidas de sus habitantes en peligro también. Porque yo cuando veo que están atacando como están atacando a Gaza, donde todavía hay ciudadanos capturados israelíes allá, ¿cómo es posible que estas acciones se estén tomando, no? No sé, como que me pongo a pensar, si el objetivo real fuera otro, si el objetivo de verdad de acabar con Hamas, o sea, si ese fuera el fin, no serían estas las acciones que estamos viendo, ¿no? Y digamos que prevalecería la seguridad de sus mismos ciudadanos que están capturados, ¿no? Y en ese momento eso no importa, y de hecho han salido ya comunicados reportando la muerte de israelíes que fueron capturados allá. Entonces, con todo esto, quiero como dejar esa pregunta de, quizá esto también puede al final estar beneficiando a Israel. Recordemos que Netanyahu fue reelecto el año pasado en diciembre. Este año comenzó unas reformas judiciales que le daban más poder al poder ejecutivo y menos poder al poder judicial, y uno empieza como a conectar todas estas cosas y empieza a tener sentido también, pues el papel que ha tenido Netanyahu en ser como el quien dirija, ¿no? Todo este conflicto y toda esta guerra, y que ha sido, digamos, como muy enfático en que esto no va a acabar, ¿no? En que hay una guerra total, de algún modo. Yo también pongo a pensar, por ejemplo, en lo que ocurrió en Ucrania, ¿no? Y en que al principio las redes sociales estaban llenas de este tema, ¿no? Empezó a visibilizarse mucho más la figura de Zelensky y un héroe y todo el mundo retuiteando y poniendo cosas en redes sociales. Y yo siento que algo similar está pasando, ¿no? Y que de algún modo a Israel le podría esto salir bien. Quiero aquí dejar claridad que le estoy hablando como desde un tema estratégico, porque efectivamente es terrible lo que está pasando en términos humanitarios, pero a lo que quiero llegar es que las personas olvidan muy rápidamente. Y sí, estamos en una época de redes sociales donde nos informamos más, nos comunicamos más, estamos conectados, como lo decía Sergio, pero también siento que precisamente por esta multiplicidad de información, de fuentes, de cosas, pues olvidamos más fácilmente los conflictos. Entonces yo siento que en algún momento este tema va a bajar, el nivel de información que se está viendo va a empezar a decaer, y al final considero que a Israel pues va a ser como un resultado, digamos que positivo en términos de anexión de territorio, porque creería o espero ya que lo que va a ocurrir es que se va a anexar el norte de Gaza, ¿no? Sí, no, y es relacionado con lo que dijo Manu y es fundamental, es efectivamente Netanyahu estaba pasando unas reformas
para otorgarle más poder al Ejecutivo, pero reformas que hicieron que mucha gente en Israel saliera a marchar, porque no estaban de acuerdo con las reformas. Entonces, Netanyahu estaba sufriendo una impopularidad muy grande. Todo esto se sumó, entonces hay que recordar que no hay mejor momento de nacionalismo que una guerra, porque todo el mundo se une alrededor de ese propósito de defender el Estado. Y este ataque se da justamente bajo ese contexto y en este momento este tema de las reformas quedó en el olvido. Y entonces Netanyahu está aprovechando ese momento político para reafianzar su poder, pero que más adelante se abre la pregunta de dónde van a quedar esas reformas y no hay que olvidar que todo lo que ha pasado referente a si se sabía o no del ataque y que los israelíes son maravillosos abriendo investigaciones a sus primeros ministros, muy probablemente se le abra una investigación cuando esto se apague o se reduzca. Digamos que el rol de Netanyahu también yo lo vería como sobre la mesa en un futuro, no sé, su permanencia, si sea algo que supere, digamos que no sé, si se acaba esto el próximo año, más allá del próximo año. Empiezo con el tema de la posición de Colombia. Bueno, hay que recordar que las relaciones internacionales las dirige el presidente, las lidera el presidente. Si hay alguna característica muy peculiar de los sistemas políticos presidencialistas es la autonomía y la amplia capacidad que tienen los presidentes para direccionar la política exterior de los países. Yo pues estoy lejos, bueno Martín, yo creo que me ha oído, yo estoy lejos de considerarme petrista, de haber votado por Petro. Más allá de crítica a la posición de Petro, uno lo que debería es como criticarle las formas. Mire, Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe fue de los pocos países del mundo, junto con España, yo no me acuerdo qué otro país, que apoyaron a los Estados Unidos en la invasión a Irak. Y no se armó el escándalo que se ha armado hoy, seguramente porque no habían redes sociales. Colombia, creo que el único país de América Latina que se abstuvo de condenar a Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Entonces, un poco acá, si nosotros queremos criticar al presidente, deberíamos criticarle las formas que ha tenido el presidente para presentar la posición de Colombia frente a esta nueva etapa del conflicto, yo le llamaría la invasión de Israel a Gaza. Y yo creo que sí en las formas como se ha equivocado completamente. Si el presidente quisiera de verdad intervenir en el conflicto y ser un actor internacional relevante, tal vez buscaría primero unas alianzas con otros presidentes de la región, utilizaría los canales diplomáticos, etcétera. Pero pues él no lo hace así, es una manera, creo que Catherine lo mencionó, es una manera de tratar de ganar popularidad con unas causas que la población colombiana ve ajenas y pues que lo ven ajenas con toda la razón. Es decir, Colombia tiene no un conflicto, sino una amenaza terrorista desde hace más de 3 décadas por organizaciones criminales narcotraficantes que se ponen camisetas de Che Guevara y con eso dicen que es un conflicto y la población ha comprado eso, pero pues nosotros tenemos nuestros propios problemas como para que pues estemos pensando en solucionar los problemas de otros países o conflictos en otro lado. Yo quería hacer una reflexión acerca de Israel. Yo creo que Israel puede que gane territorio, se anexe el norte de Gaza. Israel, además de verse desnudado en materia de seguridad y de inteligencia el 7 de octubre, como yo creería que el peor fracaso militar de la historia del Estado de Israel, también está perdiendo una guerra que es la guerra que estaba leyendo últimamente que se llama la guerra tribal de las redes sociales. Este es un conflicto que a diferencia, y ahí sí difiero con Manuel y Catherine, que este es un conflicto
que siempre ha tenido los focos del mundo. Los últimos 7 años no lo ha tenido, Israel ha logrado ya no los va a tener algunos avances diplomáticos y comerciales con algunos países árabes, pero este es un conflicto que le fascina a la prensa gringa, que le fascina al cine gringo, que le fascina a los europeos y que por lo menos a 1.200 millones de musulmanes le interesa. Esto no es los ucranianos contra Rusia y entonces uno le tocan ponerse a mirar en Google dónde queda Ucrania. Digamos que era más fácil identificar el bueno y el malo en este último conflicto, en esta última invasión o guerra entre Ucrania y Rusia. Pero acá lo que sí estamos viendo es que en esas guerras tribales uno debe tomar una posición. O yo estoy a favor de la legítima defensa de Israel frente a la amenaza terrorista, o yo me pongo del lado de los bebés asesinados por Israel y entonces yo empiezo a postear una cosa y empiezo a postear otra y me pongo de un lado y salgo a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa guerra tribal de las redes sociales, creo que Israel está perdiendo muchísimo, 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 y de ahí yo creo que no se van a recuperar porque hay una tendencia que tenemos todos los seres humanos, es ponernos del lado del oprimido. Aunque parezca menor, eso va a afectar acciones políticas tanto en Estados Unidos como en Europa, como en los países árabes. Nadie hubiese creído, y vuelvo y repito, que era absolutamente improbable que los talibanes se tomaran en 15 días Afganistán. Donald Trump le dijo a Putin, si usted toca Ucrania, voy a bombardear Moscú. Dijo, I will hit Moscú. Los Estados Unidos, y ya con eso termino, los Estados Unidos ya van amenazando a China, ni se le ocurra tocar a Taiwán. Y lo mismo están haciendo con Irán. ¿Le van a creer ahora sí a los Estados Unidos esta vez esa estrategia de deterrence o de disuasión? Como ciudadanos del mundo, si algo se puede hacer independientemente de los análisis que podamos hacer estratégicos de política exterior, económicos, si vale la pena terminar relaciones con Israel, porque entonces no nos van a vender unos aviones o no le van a poner la gasolina al Kafir o cambiarle el motor al Kafir. Yo pienso que lo que está sucediendo, yo sí creo que puede ser un cambio de paradigma en el siglo XXI, lo que está haciendo Israel en Gaza. Ya me dirán, no, pero la guerra en Yemen o lo que hicieron los rusos en Bucha o en Kherson, tantos conflictos que hay en el mundo hoy en día, tantos o pocos que haya en el mundo hoy en día, sé que son acuciosas y han leído mucho del conflicto. Si uno puede llegar a decir, si nos van a escuchar 10 o 20 o 30 personas, la situación de Gaza, yo creo que no tiene parangón. Yo creo que Catherine hace una buena reflexión de que los conflictos no son comparables. Y más que todo, en relación con la tragedia humanitaria que vive Gaza hoy en día, que viven 2.200.000 personas, que ya están empezando a vivir 3.300.000 personas en Cisjordania, que son los otros palestinos que viven en Cisjordania. Esto no tiene parangón. Y si nosotros podemos hacer algo y sentar alguna voz para que paren, o desde lo que podamos hacer, así sea niño, poder parar este genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza, pues la invitación es hacerlo. Independientemente que seamos de izquierda, de derecha, de centro, petristas, no petristas, colombianos que tenemos ya suficientes secuestrados y suficientes homicidios, de verdad que lo que sucede en Gaza es una cosa, es una tragedia que al mundo le debería dar vergüenza. Así no seamos nosotros los victimarios. Listo. ¿Qué podría agregar? Es que creo que de verdad que es un tema muy complejo. O sea, creo que se han dicho muchísimos temas que todos tienen que ver, todo es como muy importante porque es una construcción de cada uno de ellos para lograr una solución.
Yo creo que yo hago hincapié en que yo simplemente esto es un hito más, esto va a seguir más o menos violento, más o menos en la escalada, pero hasta que no se sienten nuevamente a negociar y no a negociar con prerequisitos de que está dentro y que está fuera de la mesa, que uno tenga más poder del otro, las dos partes tienen que tener igual de poder para sentarse a negociar o eso no va a tener éxito y que no se quede en una negociación. Nuevamente todo se ve muy lindo en un papel, pero si no se empiezan acciones verdaderas, pues se va a quedar así. No tenemos que esperar a otro ataque de ninguno de los dos lados para pensar que, esto todavía sigue ahí, ¿verdad? No, y no es volver a reclamar la decisión de los dos estados. Es un llamado a Estados Unidos, que ha sido el más involucrado, entonces, en este caso, a que siente ambas partes en la mesa y que empiece una negociación bajo, digamos que un mismo nivel de poder donde ambos pueden traer temas donde no va a haber prohibiciones sobre una u otra cosa, a menos que se negocie dicho prohibición o acuerdo, pero que no sea el prerequisito para negociar. Yo que aquí veo es el tema que mencioné antes y es la continuidad de Netanyahu, que no sé, de pronto incluso lo veo como una ventaja para las negociaciones, porque yo no veo en Netanyahu una amplitud o la disposición, es la palabra, perdón, para negociar. Netanyahu ha sido claro que no tiene interés de la existencia del Estado palestino y creo que eso quedó claro en su intervención, no me acuerdo bajo qué escenario, donde mostró el mapa del Estado de Israel sin Palestina. Eso si no es claro que no le importa al Estado palestino, creo que pues no va a haber otra cosa. Entonces creo que la salida de Netanyahu tras, digamos que esta desfavorabilidad que tenía antes de los ataques y de abrirse investigaciones sobre si sabían o no de que estos ataques venían, va a ser importante para su continuidad. Y entonces la pregunta es, quién llegue, que sea una persona que efectivamente tenga la disposición para negociar con Palestina, que tenga una disposición de vamos a hacerlo bajo los mismos, digamos que derechos, si se va a hablar, no sé, creo que ya he hecho mucho hincapié en el tema del retorno, si nuestros ciudadanos o autoproclamados judíos pueden regresar, los palestinos en diáspora, los palestinos en campos de refugiados también pueden regresar, es darle el control de su estado a las autoridades palestinas, es darle la libertad de elección, sin importar quién gane, nuevamente es su elección y no la elección impuesta, sino una intervención. No sé, es que vienen muchas cosas y todo esto va a configurar. Las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, yo no me imagino bajo un presidente republicano, puede que cambie completamente el panorama. O sea, vimos cómo, por ejemplo, o sea, Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel bajo todas las connotaciones que eso tiene. Sí, era una ciudad internacional por una razón, era una ciudad de control internacional, porque aparte, y que acá hay una confusión y que creo que no hablamos, mucha gente piensa que esto es un conflicto religioso entre musulmanes y judíos, y no lo es. Y Manu igual lo aclaró al principio diciendo esto es por tierra, esto es un conflicto de tierra, pero ante, digamos que el conflicto alrededor donde está, que es mayoría musulmana, y este siendo el único estado completamente, digamos que bajo la característica del judaísmo, piensan que es un conflicto religioso, pero no lo es. Hay palestinos cristianos, claro que hay palestinos musulmanes, pero el palestino no, o sea, si la gente piensa que eso es como una religión musulmana, no, no lo es la, digamos que el tema nacionalidad, es el tema de la etnia, no es la religión. Entonces, el haber declarado Jerusalén, que ese era el punto, es que es una ciudad fundamental para las tres religiones monoteístas del planeta, el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana, pues eso tiene una connotación, ¿sí? Y le estás dando claramente más poder a un bando sobre el otro. Entonces queda la pregunta de si llega a ganar un presidente republicano o una presidenta, porque hay candidatas republicanas, ¿cómo se va a configurar el conflicto y cómo se va a configurar el rol de Estados Unidos, que ha sido el principal, pues como llamado negociador o a negociaciones dentro de este conflicto? Eso podría ser también un limitante, porque pues las elecciones no todas se coordinan y eso va a ser también fundamental. Dejar de decir esto es lo que se necesita y hacer y empezar es por la puesta de una mesa entre las partes, pero por el momento el conflicto va a seguir, o sea, nuevamente lo mencioné, el gobierno de Israel ha dicho que si esto se va por un año, tienen la capacidad perfecta para irse un año, y claro que la tienen.
es que su ejército es uno de los ejércitos más fuertes pues, del planeta. Entonces, pero esa no es la intención, o sea, no necesitan un año con la capacidad que tienen versus la incapacidad, y no porque no estén preparados, sino porque no tienen cómo al menos hacer frente desde la Franja de Gaza. Es que en 6 meses, o sea, vamos un mes y vean cómo está Gaza. No tienen luz, no tienen agua, no tienen internet, ni siquiera ahora se puede saber concretamente qué está pasando allá. Esto en un par de meses, el posible sepultamiento de Gaza, ¿sí? O sea, el que te estén constantemente amenazando de que tienes que movilizarte porque vamos a atacar, tienes que movilizarte porque vamos a atacar. Eso también es violencia psicológica. Si te están amenazando día a día que vas a ser posible, que en cualquier momento tú no sabes, va a llegar una bomba. ¿Por qué? Porque pese a que tú eres civil, igual estás donde está Hamas y eso es justificación suficiente para atacarte. Entonces, esto se necesita es de pues por el momento, al menos para iniciar, un llamado a Israel al cese de hostilidades definitivo, o sea, pero de inmediato y sin ninguna justificación o espera de, no es que hasta que no esté muerto este personaje no podemos parar, no, es pararlo ya, porque es que las únicas víctimas en este momento es la población civil de ambos lados, nuevamente no en la misma magnitud. En Gaza no han liberado todos los secuestrados que tomaron de Israel. Entonces, ese es el primer punto y va a seguir para mí esto un par de meses más, pero un par de meses más donde yo sí creo que va a volver a pasar nuevamente el olvido de una gran parte de la comunidad internacional sobre lo que está pasando ahí el día a día. Es como, pues no, ya es intrínseco a que esta es la realidad y no se puede hacer nada. Entonces, creo que estos espacios nos permiten como decir, no, no es intrínseco, no es la realidad, no debería ser la realidad, pero pues habrá que esperar que todos estos hechos confluyan. Es que pues, digamos que no estoy para hacer futurología, pero sí creo que un nuevo presidente de Estados Unidos, una nueva presidenta va a determinar muchas cosas, la permanencia o no de Netanyahu va a también definir muchísimas cosas, que continúe o no también el conflicto en Rusia y Ucrania va a determinar también la relevancia de este conflicto o si la gente lo sigue poniendo como está ahí. Entonces son tantos factores externos como tal que internos en el sentido de lo que puede hacer o no los palestinos, que es muy complicado nuevamente, es como no tienen una agencia, no tienen un poder de agencia para de hecho como desarrollar o pedir, o sea, claro, lo demandan, pero su capacidad pues no está al depender de tantos factores externos a ellos para en realidad que pasen pues algo, que pase algo. Muy bien, ahora sí, yo sé que todavía falta mucho para hablar. Este tema nos da para 2 entregas más, 3 entregas más, pero por ahora concluyamos. Manuela, pues pueden complementar algo de lo último que dijo Catherine. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Bueno, lo primero es que debemos llevarnos como punto principal de este conflicto. Es un conflicto por ocupación. Muy chévere que Kate haya mencionado esto de la religión, donde la religión, desde el caso del Estado de Israel, es también donde se hace un uso de la religión, ¿no? Hay un uso de la religión para justificar y legitimar acciones, ¿no? De anexión de territorio o de violencia contra la población civil. Hay también un uso de la religión en ese sentido. Otro punto sería que no se ve en el corto mediano plazo la solución de dos estados, y que por el accionar de Israel se podría decir que ese no es pues su objetivo realmente, ¿no? Un incremento y una continuidad de la violencia. Creo que aquí, para dejarles también a otras, pues a los demás como más conclusiones que hayan evidenciado generales, yo creo que mi interés, sobre todo en estas semanas, va a estar enfocado en qué va a pasar al interior de Israel. Cuando yo analicé este país hace unos años en la universidad, una de las cosas que a mí me parecía más interesante era cómo de algún modo dentro de Israel se estaba gestando una bomba o un estallido social por los diferentes actores o grupos poblacionales que hay. Entonces, como yo les mencionaba, tenemos a judíos israelíes, ¿no? Que no son necesariamente creyentes o la religión no es un factor importante, que viven en Tel Aviv, ¿no? En la capital, que tienen como todo este estilo de vida muy europeo, que están completamente
digamos que alejados del conflicto. Y por eso yo siento que también cuando ocurrió esto en el marco de ese festival de música que se estaba dando, si no me equivoco, en la capital, o bueno, cerca a Gaza, pero sí estaba en toda la parte del Mediterráneo, pues la gente estaba completamente en shock porque están viviendo en una burbuja o estaban viviendo en una burbuja, ¿no? Y entonces también tenemos a los judíos ultraortodoxos que los financia el Estado, les da subsidios para que estudien la religión y que obviamente permiten como fundamentar también o legitimar la existencia del Estado de Israel en ese lugar. Y cómo hay tensiones entre los judíos de este lado, que son más, digamos, como hechos a la medida de Occidente, y los judíos ultraortodoxos. De hecho, muchos dicen, o hubo protestas hace tiempo ha habido, porque los judíos ultraortodoxos deberían también tener, digamos, que aplicar al servicio militar, que es algo obligatorio en Israel. Pero en el caso de los judíos ultraortodoxos, no lo estaban haciendo. Creo que se estaban haciendo algunos cambios para que empezaran como también a tener que tener servicio militar, pero eso genera tensiones internas. Y también el tema de los judíos colonos, ¿no? Los que van con armas a cooptar territorio, a generar estos asentamientos, a llegar a las casas de los palestinos y tomarse esas casas. Y entonces son, digamos que, diferentes tipos de perfiles que tienen un entendimiento además diferente de lo que es Israel, ¿no? De lo que significa, ¿no? Y yo creo que ahora con lo que está ocurriendo, puede que, por ejemplo, los jóvenes empiecen a radicalizarse un poco, sobre todo cuando están viviendo muy de cerca el conflicto y se han visto afectados, pero en unas semanas quisiera ver, ¿no? Como qué va a pasar al interior de Israel, o sea, hasta qué punto Israel va a poder manejar estas diferencias que hay en lo que son los israelíes, ¿no? Y obviamente además lo que ocurre afuera con los judíos que están afuera. Entonces se viene como una presión muy importante, claro, no solo de la comunidad internacional, de las instituciones, sino de el judaísmo y como tal de los sionistas y de las diferentes, digamos, perfiles que hay. Y para cerrar, yo creo que otra pregunta que de pronto se podrían hacer las personas cuando están muy de cerca a qué está pasando, o les salen cosas en redes sociales, es, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, ¿puedo hacer algo? Y yo creo que sí, yo creo que lo mejor que uno podría estar haciendo en este momento es ser muy crítico con lo que está leyendo y con lo que está viendo, entender quién lo está publicando, si esa organización o ese medio de comunicación tiene una postura ideológica, para que la lectura que se haga sea una lectura desde, ok, acá hay unos intereses políticos, unos intereses económicos, ¿no? Y preocuparnos realmente por empezar a crearnos un criterio, ¿no? Entendiendo que hay muchas narrativas y que hay noticias que además son falsas, entonces es desafiante, pero yo creo que también es muy importante que entendamos que la mejor forma, de algún modo, de pronto en el tiempo de empezar a contrarrestar las fortalezas de pronto de la narrativa de Israel, su posicionamiento y todo esto es empezar a tener unos criterios muy definidos, ¿no? Frente a este conflicto. Muy bien. Sergio, ¿cuáles son tus conclusiones? Yo pienso que, pues miren, en el corto plazo, el primer paso para tratar de desescalar la intensidad de la respuesta de Israel en Gaza es la liberación de los secuestrados por Hamas. Yo pienso que, digamos que el primer gesto que generaría una dificultad del gobierno israelí en continuar con estos bombardeos y con esta respuesta militar tan sangrienta es lograr presionar a países árabes, sobre todo Qatar, para que Hamas entregue a los secuestrados. Yo pienso que ahí estaría como el primer paso. Lo segundo es entender que pues no es bueno hacer futurología porque al final son tantos los factores que puede suceder cualquier cosa. Netanyahu, como dicen por ahí, tacó burro pensando que el pueblo de Israel se le iba a unir en pro de la causa de responder ante el acto terrorista.
Hace menos de 3 o 4 días ya había protestas pidiéndole la renuncia a Netanyahu. Y teniendo en cuenta, como había mencionado antes, la diversidad política y la cantidad de intereses que existen en los múltiples grupos que viven en Israel, es claro que hay que pensar en que el futuro de este conflicto ya no va a estar en manos de Netanyahu, y eso lo debe tener en cuenta los Estados Unidos. Es decir, yo sí creo que puede ser de pronto una oportunidad para hacer cumplir los acuerdos de Oslo. Es que aquí pareciese que cumplimiento de las dos partes, porque debemos decir lo que son de las dos partes. Una parte tiene más responsabilidad que la otra porque tiene recursos económicos, porque es una democracia, bueno, por muchos otros factores, pero el incumplimiento de los acuerdos de Oslo del 92-93 debe ser el punto de discusión de las nuevas negociaciones. Y creo que debería ser el punto de partida. En relación con Palestina, pues yo sí creo que, y bueno, y un poco como corrigiendo lo que se había dicho a Palestina no lo reconocen, al Estado palestino lo reconocen 114 países. Que no lo reconozca Estados Unidos y otros países ricos es diferente, pero a Palestina lo reconocen otros estados. Para constituirse como Estado se necesitan muchos otros factores, pero el primero es que los otros lo reconozcan como tal. En el derecho internacional es, digamos que la piedra básica o el acuerdo básico para entender un Estado. Pero lo que yo sí creo que debería avanzarse en Palestina es a tener un Estado, no solo que se le reconozca como tal, pero sí a tener un Estado. Y eso implica tener una democracia, eso implica tener una separación de poderes, eso implica la construcción de un Estado nacional más allá de simplemente permanecer en un territorio. Y acá se ha mencionado, es que los tienen bloqueados, es que hubo unas elecciones y no les gustó. Eso, digamos, no es cierto, digamos, no hubo unas elecciones justas en el 2007 en Gaza. A mí sí me parece importante que, como se le exige a una de las partes, la segunda parte, que es Palestina, sí debería pensar después de esta tragedia que están viviendo, en hacerse un proyecto de nación que sea construir un Estado, porque de cualquier otra manera lo que va a seguir sucediendo es una confrontación absolutamente asimétrica. Y finalmente con el tema de Colombia, pues nuevamente yo creo que la invitación sería que el gobierno pues tuviese una posición, pero una posición estructurada, que hubiese una estrategia, cosa que no, obviamente, pues no va a pasar. Pero bueno, pues uno al menos deja la reflexión. Gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Catherine, conclusiones. Digamos, primero, antes de concluir, si la Sergio lo de las elecciones, pues también es un poco de percepción. 60% de los votos, más de 70 escaños que se ganó el partido, no la organización, digamos que o su brazo armado, pues que se cuestione, digamos, si fue legal o no, eso es otra cosa. Legítimo, pues 60% de las votaciones y que la gente había un hartazgo sobre la inactividad de la OPL, pues digamos que eso ya uno puede entrar a cuestionar si fueron legales o no según el proceso, pero hay una legitimidad, o sea, la gente sí votó por Hamas y que fue con lo que yo abrí, que hayan votado por Hamas o las personas en el Estado de Israel por Netanyahu no los hace el enemigo del uno del otro. Votaron por quien creyeron en términos de política. Cientos de palestinos salieron a votar y eso les dio el 60% de la victoria a Hamas como partido político. Yo no estoy desconociendo que hay un brazo armado, que es una organización terrorista y que ejerce acciones terroristas no solo contra Israel, sino que se ha denunciado masivamente que en la Franja de Gaza Hamas también comete acciones de terrorismo contra la misma población palestina. Y de ahí también su legitimidad sobre cómo puede ser que estas personas tengan el gobierno, digamos, o el poder más que el gobierno, el poder en esta franja. Yo no estoy desconociendo eso, pero sí ganan con una legitimidad porque la gente votó por un partido político, no por una organización terrorista.
pero su victoria al ser digamos que un partido radical, porque desde su fundación Hamas ha sido un partido radical y religioso. Hamas es una organización religiosa de extremo religionismo en el tema musulmán. Eso también preocupó digamos que al sistema internacional, y eso también fue que desconoció y fue una amenaza. Decir, si Hamas entra al poder, cortamos ayuda internacional. Entonces también ahí por eso, y había un hartazgo contra la OLP por la inacción de la OLP hace muchísimos años. Entonces todo eso ha configurado, digamos que también el que la gente diga, no, es que no todo el mundo es Hamas, no todo el mundo es, digamos que representado por Netanyahu. Claro que no, es que no todos los palestinos es, digamos que involucrados con un grupo, no, pero sí hubo unas elecciones que se pueden cuestionar, claro, pero eso decirle a la gente como si no estuvieran, como si no, su voto no importara, no importó. Y que el contexto nuevamente es que creo que esta población depende de todo más internacional que incluso lo que pasa ahí dentro. Y todo esto nuevamente diciendo masividad, o sea, todas las ONGs en los dos, digamos, lados de Palestina, en la Franja y en Gaza, han mostrado evidencia de los ataques también de Hamas contra la misma población. Es que esto no hace que o sea, esté bien, no, pero sí hubo unas elecciones y unas elecciones que ganaron. Entonces, eso también es un poco decir, y todo eso se desdibujó, y no es, y hay un brazo armado terrorista, y su constitución también lo dice, y acá el punto, parten dentro de su carta constitucional es acabar con el Estado de Israel, y está claro y está escrito, o sea, eso no es mentira, eso no es decirle, es que eso están diciendo que quieren atacar, no, pues sí, quieren atacarlo porque es parte de su carta constitucional. Entonces, es un poco eso, ya en tema de si uno considera que fue legal o no, yo no podría decir si fue, digamos, yo le la legitimidad que le dieron los palestinos, es que ellos votaron, yo no podría decirle a mi percepción de lo que yo considero, pues es que yo no podría opinar nuevamente, desde Colombia lo podría hacer muy fácil, pero es que no estaba allá. Como hay gente nuevamente, se puede escuchar, como hay gente que dice que claramente no se identifica con Hamas, hay otra gente que en este momento está tan cansada de lo que le ha hecho Israel todos estos años que dicen es que es la única forma de que nos escuchen, es la única forma que nos atiendan. Entonces, opinar desde afuera, pues es muy fácil, lo mencioné antes, o sea, lo digo yo desde Colombia, decir como no, pues es momento de actuar, claro, pues acá sentada en mi casa es muy fácil decirlo, pero hasta el momento no ha habido esa voluntad política de nuevamente volver, que no han ido elecciones, es que no se ha podido, ni siquiera la OLP todavía, no sé si escucharon, eso fue hace un tiempo, fue el canciller de la OLP mencionaba cómo él no podía salir de la franja de Cisjordania sin un permiso del gobierno de Israel. Tenía que primero tramitar un permiso para poder salir. Entonces es como hay un gobierno, entre comillas lo digo, porque incluso depende de permisos y decisiones externas para hacer cosas. Entonces es un punto. Y ya para concluir de todo lo que se ha dicho, y que creo que también en mi última intervención lo decía, es esto va a seguir, esto es un hito más de muchos llamados de ahogamiento, diría yo, por parte de la población palestina, en este caso de una organización terrorista que no identifica a la población palestina, que no encausa la causa palestina. La causa palestina no tiene como objetivo el dejar, o sea, de acabar con el Estado de Israel, no, sino simplemente esto es respuesta a unos ataques constantes de diferentes índoles, de diferentes magnitudes hacia la población palestina. Sin actuar, sin acciones donde ambos bandos puedan negociar juntos, sin prerequisitos, sin prohibiciones el uno del otro, no van a haber una negociación en el corto plazo. Factores externos van a seguir impactando este conflicto, nuevamente Netanyahu y un posible nuevo presidente en Estados Unidos, todo el tema de conflictos externos también en otras partes del mundo que puedan quitar la relevancia, impacto, no, que la gente vuelva a hablar de esto. Yo creo que también acompañó el que decía Manuela, es cómo nos informamos, es no comer entero, como dicen, es lo que lean, cuestionenlo y averigüen por su cuenta, o sea, que un medio masivo, grande lo diga, per se no es igual a realidad, per se no es igual a verdad. Hagan el trabajo de pronto empaparse un poco más de lo que pasa para hacerse sus opiniones. Uno puede leer muchas cosas, pero pues cada quien es libre de hacerse sus opiniones informados. Entonces, eso,
Y por último, pues digamos que formas de, no sé, por ejemplo, apoyar el tema palestino hay mucho cine, yo diría hay mucho cine y se puede, digamos que en esa forma es una forma también de educarse y ya, y concluiría diciendo, no sé, si veo tanta gente hablando de afuera, que yo digo es que lo analizamos siempre desde afuera, si me voy a entender, nosotros estamos hablándolo desde afuera, siempre analizamos estos conflictos desde afuera también por la misma realidad que es como decir, no sé, se necesita alguien de ahí para poder entender un poco mejor la complejidad que esto involucra. Si me voy a entender es que no es tan fácil de señalarlo del bien o el mal. No sé, personalmente conozco a personas de Israel que son maravillosas, que no se identifican con lo que está pasando y que personalmente formé como un lazo de decir, wow, la generalidad es increíble. Y también la oportunidad de convivir con personas de Palestina refugiadas acá en el país y decir, o sea, jamás en la vida estaré ni cerca de tu realidad y entenderlo es completamente diferente. Entonces, creo que es una situación muy compleja para como para tan definitivamente tachar a uno el otro el enemigo y creo que eso ha sido uno de los principales como problemas. O si estás conmigo, bienvenido, pero si no estás, eres mi enemigo de ambas partes. Y eso es también lo que ha hecho que la población civil sea también parte de esto. Es como, no, es que todos es lo mismo, o sea, no, tú estás allá, estás donde está jamás, objetivo militar. Tú estás vives en Israel, tú estás con Netanyahu, objetivo militar. Y pues no es así. Hay unas complejidades detrás de todo esto que se tienen que entender, que se tienen que matizar y ya cierro con esto, no estoy justificando ninguno de los ataques, lo que hizo Hamas debe repudiar, pero la proporcionalidad de la respuesta del Estado de Israel es aún peor y se debe repudiar, se debe pedir que cese, se debe pedir que se acabe y se debe pedir que no solo esta, sino todas las hostilidades que han hecho por años cese, la ocupación, la violencia masiva, los checkpoints, el tratar a los palestinos como ciudadanos, como de tercera clase, es que ni siquiera son considerados ciudadanos, eso también debe ser. Entonces, cerraría con esto y pues decir, esto es un tema que no da para un solo episodio, sino de verdad. O sea, ni siquiera creo que una clase, o sea, una clase de 6 meses ni siquiera es mucha historia, es mucho por venir, es mucho por analizar, entonces sí, diría eso. Quería comentar de lo que estaba diciendo Catherine, que digamos que lo que no sabemos es si las elecciones fueron legítimas, si los palestinos votaron con coerción, si las amenazas de Hamas al partido de la OLP, a Fatah, influenciaron finalmente la decisión final de los palestinos. Pero pues la prueba fehaciente, eso no son opiniones, eso no son percepciones, eso no son afirmaciones subjetivas, es que el control de Gaza desde hace 17 años, pues lo tiene Hamas. Y que inevitablemente, y esa era un poco como mi posición, es que pues acá hay que poner de las dos partes, y esta parte que es Hamas, para la causa palestina, pues digamos que no es eh, para nada viable o cooperante o de alguna manera útil para esa causa. Es un poco como aclarar la diferencia entre legalidad y legitimidad, pero pues ahí están los hechos, eso no viene de interpretación. Recomendaciones de la semana. Vámonos ahora sí, después de toda esta maravillosa conversación, con las recomendaciones. Catherine, empieza tú, por favor. Vale, Martín. Bueno, pues esta vez ya volviendo a algo un poco más nacional, me gustaría recomendarles el libro de la periodista Laura Ardila, La Costa Nostra. Muy bueno, la verdad, creo que es un libro de una investigación periodística rigurosa, un poco de historia también de la región Caribe, de todo lo que involucra el Clan Char para la historia Barranquilla. Y creo que también para esas personas que creen que es un ataque, no, el libro no es un ataque, el libro son hechos, está basado en hechos y ya uno se puede formar su opinión. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si crees que son o no son, es con base en los hechos que ella presenta que tú puedes
digamos que formar esa idea, y pues queda justamente a una semana de las elecciones que reconfiguran la política local en el país. Ya fue electo Alejandro, entonces simplemente es conocer un poco de quién es este personaje y su familia y lo que ha significado para el desarrollo del Atlántico en el país, diría eso. Y también un documental que está en HBO sobre todo lo que fue el caso de Garavito. Me pareció un documental muy enriquecedor. Me pareció, digamos que pues trae a colación, pues murió hace poco, pero que permite ver también la complejidad de estos casos, el rol que fungieron nuestras instituciones. Fue una investigación muy minuciosa, entonces yo diría eso, como me llamó mucho la atención, fue muy impactante también. Es un poco fuerte, digamos que si no es una recomendación para todo el mundo, pero que, digamos, permite ver un poco todo ese proceso que hicieron las instituciones colombianas para capturar a este horror en la historia del país. Entonces, ese también sería una recomendación. Maravilloso. Sergio, ¿cuáles son sus recomendaciones? Recomiendo una película que se llama Múnich. Trata de la respuesta de Israel, el asesinato de los deportistas de Israel a manos de la OLP. Es una película muy interesante, muy bien llevada y contextualiza mucho un poco la posición de los dos pueblos. Gracias, Manuel. Para cerrar, ¿qué nos recomiendas? Dos libros. El primero es mi novela favorita, que se llama Pequeño País, de Gaël Faye. Es francés, pero su familia es africana y la historia está basada en, pues, un poco como las vivencias de su familia, sobre todo de la escalada de la violencia en Burundi cuando ocurre el genocidio en Ruanda. Entonces me parece que es una novela muy linda. A mí me gustan mucho estas historias que tienen que ver sobre migraciones, irse de un lugar o retornar. Entonces se las recomiendo si les interesan estos temas. Y también otra, ya sobre el contexto colombiano, se llama Esta herida llena de peces, que es de Lorena Salazar Mazo. Es su primera novela y me parece que es espectacular como lo escribe. Tiene que ver sobre el conflicto colombiano, sobre todo lo que viven las poblaciones en el Pacífico. Entonces es un recorrido también como muy poético de algún modo por la naturaleza, los paisajes del Pacífico, por el río Atrato y entender también el olvido histórico pues, que ha caracterizado a las comunidades también del Pacífico, a las comunidades afro. Entonces, creo que si están también interesados en leerse algo que los acerque un poco más al conflicto colombiano, sin necesariamente entrar a leerse de pronto un ensayo o algo de pronto más académico, puede ser una buena opción. Muchas gracias por esas recomendaciones a todos y a ustedes, estimados oyentes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Muchas gracias y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.